Erajot Beshalem, mis amadísimos hermanos y hermanas de Rema y Remanente, sean todas y todos bienvenidos una vez más a este altar de predicación de la sagrada Torat Emet, de la verdad verdadera del eterno Yod-Heh-Vah-Heh, nuestro Elohe Rey del universo. Les amo muchísimo y les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yahshua Melech HaMashiach, Ben David Ben Elohim. Yevarejeja Adonai Yod-Heh-Vah-Heh Bishmereja. Yaer Adonai Yod-Heh-Vah-Heh Panafeleja, Vijuneka Yisa Adonai Yod-Heh-Vah-Heh Panafeleja, Beyasem Leja, Shalem. Que el eterno Yod-Heh-Vah-Heh, nuestro Elohe, te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y te muestre su infinita misericordia. Y que el eterno Yod-Heh-Vah-Heh, nuestro Elohe, eleve su rostro hacia ti, y ponga en ti su paz. Baruch atah Adonai Yod-Heh-Vah-Heh, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol, Amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai Yod-Heh-Vah-Heh, noten ha-Torah. Bendito eres tú, oh mi amado Yod-Heh-Vah-Heh, nuestro Elohe, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones del mundo y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torah. Bendito eres tú, oh mi amado Yod-Heh-Vah-Heh, nuestro Elohe, Rey del universo, donador de la sagrada y bendita Torah. Amén, ve amén. Aleluya, Barujú, Baruch Shemo. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef, siervo obediente del eterno Yod-Heh-Vah-Heh, está acá para continuar avanzando en esta misión. Vamos a retomar la enseñanza después de esa poderosa palabra de ayer. Ese capítulo 7 de Hebreos dejó a medio mundo ayer temblando. La gente se pregunta si esto es con Melquisedec. O sea, ¿cuánto más tenemos que saber? ¿Cuánto más torcieron? ¿Cuánto más manipularon? Y repito, los pastores, los apóstoles y los maestros de ellos y los maestros de sus maestros no tienen culpa de nada, porque ellos simplemente transmiten lo que saben, lo que a ellos les transmitieron. Y ellos juran que eso es la verdad, porque bueno, si mi maestro me lo enseñó y su maestro se lo enseñó a él y así sucesivamente, es porque es la verdad. Y si mi Biblia lo dice, es la verdad. Pues déjeme decirle que en el mundo de Roma, que es el mundo del Hasatán, no existe la verdad. Hasatán es el padre de la mentira. Así como lo fue Esaú, así como lo fue Constantino, así como lo fueron y lo son todos los papas, así como lo ha sido la doctrina Martín Luterana y calvinista. Toda la doctrina cristiana está basada en una mentira. Hay algunos que van a morir con eso, pero eso es problema de ellos. Pero la gran mayoría, Baruch Hashem Adonai, está saliendo, mi hermano. Está saliendo. Y yo voy a seguir luchando por todos. Hasta el final, por todos. Yo no tengo fijación con nadie en esta tierra de los vivientes. La fijación mía es Yahshua Melech HaMashiach. Ese es mi guía, mi modelo a seguir. Vamos a retomar con el capítulo 8 de Hebreos, verso 1 en adelante. Este no va a ser menos que el de ayer. Así que prepárese a seguir recibiendo la decodificación de toda esta información secreta que está guardada aquí. Dice, aquí está el punto principal de todo lo que hemos estado diciendo. Nosotros ya tenemos tal Cohen Agadol, así como ha sido descrito. Ya sabemos que es Yahshua Melech HaMashiach. Un Cohen Agadol para siempre, para ser comparado con Melquisedec. Dice, y él sí se sienta a la mano derecha del Hagedulá en el cielo. Salmo 110, verso 1. Él sí se sienta a la mano derecha del trono de la gloria de Yod-Heh-Vah-Heh allá en el cielo. No en el trono de Yod-Heh-Vah-Heh, al lado, a la mano derecha. Verso 2. Allí sirve en el lugar Makon Kadosh. Esto es el verdadero Mishkan de reunión, el verdadero templo de reunión
el cual fue erigido, el cual fue levantado, el cual fue fabricado, el cual fue hecho por Yod-Heh-Vah-Heh, no por seres humanos. Está hablando de Yahshua Melech HaMashiach. El lugar donde ahora está el arca de la alianza eterna. Verso 3. Porque todo Cohen Agadol es designado para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual este Cohen Agadol también tiene que tener algo que ofrecer. Ya les expliqué que el sacrificio, el holocausto que ofreció este Cohen Agadol eterno, llamado Mashiach, fue el Goel, el redentor, el pagador de la deuda. Lo puso en el altar y lo ofreció al Eterno. Es decir, Mashiach ofreció a un Goel delante del Eterno, llamado Yahshua ben Yosef, y cumplidos todos los requisitos de ley, por la jurisprudencia celestial, ese sacrificio fue acepto, fue agradable y fue honorable delante del Eterno, y Él lo aceptó como primer y único sacrificio de un Goel. No hay más. Verso 4. Ahora bien, si Él estuviese en la tierra, ni siquiera sería Cohen, puesto que ya hay Coanim que presentan ofrendas según la Sagrada Torá. Pero a lo que ellos están sirviendo es solo una copia y una sombra de las cosas originales del cielo. Pues cuando Moshe estaba listo para erigir el Mishkan, Yod-Heh-Vah-Heh le advirtió: mira que hagas todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Shemot 25. Cuida, Moshe. Verifica, cerciórate, Moshe, que todo lo que vas a hacer esté alineado con mi voluntad, según el modelo que yo te mostré en el monte. ¿Por qué hago mía estas palabras? Porque son las mismas palabras que el Eterno me dijo a mí. Cuando Él me entregó en aquel monte ese proyecto de la fundación de una nación refugio llamada Bnei Shalem, me dijo las mismas palabras. Cuida que hagas todo conforme al modelo, conforme al proyecto, conforme al plan que te estoy mostrando en este monte. Verso 6. Es que, ¿sabe? Lo más difícil para un terrícola, ¿sabe qué es? Lo más difícil, lo más complicado, lo más tremendo para un terrícola es creerle a Yod-Heh-Vah-Heh, sobre todo si es cristiano. Creerle a Yod-Heh-Vah-Heh. Eso, estoy hablando de los terrícolas. Estoy hablando del mundo, de los hijos del mundo. Ahora, nosotros, si bien es cierto que somos terrícolas, porque también somos hijos de la tierra, nosotros sí le creemos. Sí le creemos. Tanto así, mi hermano querido, nosotros no tenemos en este campamento ni a un uno que me haya escrito, me haya dicho: Roe, lo perdí todo. Y esto no quiere decir que todos estén alineaditos, sino que todo aquel que entra en este camino muere a todo. Y al morir a todo, nuestro Abacadosh lo saca del lugar donde va a caer la ira, tal cual como hizo
con los hijos del Eterno allá en Goshen. Siempre ha sido así. Roy, yo no sé, yo vivía tranquilo, yo estaba bien, pero yo de repente perdí todo, perdí la casa, perdí el apartamento, tuve que salir de ahí, ahora estoy viviendo arrimado, no hay yo qué hacer, no, quédate tranquilo ahí. Quédate tranquilo. Ahora me están diciendo que Roy sabe que la casa donde yo vivía desapareció, se la llevó el río. Bueno, tú ibas a estar adentro, pero tu padre te sacó. Porque tú decidiste caminar por este camino. En el momento no lo entendiste, pero ahora sí lo entiendes, ¿verdad? Perfectamente, Roy. Ahora sí. Por eso es que por lo bueno y por lo malo, nosotros tenemos que darle gloria al Eterno. Porque cuando Él saca a un hijo de Él o a una hija de Él, del lugar donde está y lo mueve para otro lugar que ni siquiera sabe para dónde va, mi hermano, es porque ahí va a ocurrir algo. Yo lo he vivido varias veces. Cada vez que el Eterno me movía a mí con mi familia, estando en el mundo, de un lugar a otro sin ningún tipo de explicación, vivíamos alquilados en un apartamento, de un día, no había nunca hubo ningún problema, y de repente llega la dueña del apartamento y me dice, se van mañana porque vendí el apartamento. Pero ¿cómo me voy a ir yo así? Yo tengo una familia. Tienes que darme por lo menos unos días para yo buscar un lugar de donde irme. Te vas porque te vas, si no busco un abogado, te meto un tribunal, una cosa terrible. Y de repente aparecía un lugar. Y sin caer en conflicto, bueno, vámonos. Apareció un lugar, vámonos. Al día siguiente, nos fuimos. No pasaron 3 meses. Se filtró un tubo, se abrió por la mitad del edificio, tienen que desalojarlo los bomberos, no puede vivir nadie ahí. O de repente, como pasó en una oportunidad, vivíamos ahí en la granja, enfrente del cuartel para Macay. Saliendo nosotros, a la semana se prendió la guarimba, metían las bombas lacrimógenas para adentro de los apartamentos. Porque estaban disparando, no sé qué, bueno, un desastre. Y entonces mi esposa y yo nos veíamos la cara y decíamos, gracias a Dios que nos sacó de ahí. Sin saber nada de Torah. Ahora, ¿qué quedará sabiendo Torah? ¿Qué quedará? Verso 6. Pero ahora, la obra que le fue encomendada a Yahshua es muy superior a la de ellos, a la de los Kohanim. Así como el pacto del que es mediador es mejor. Roy, yo nunca entendí eso porque los pastores enseñan que el pacto nuevo es mejor que el viejo. Algo así como que Jesucristo escribió otra Torá y creó otro pacto y abolió el pacto con Abraham. Pero sin embargo los cristianos dicen que ellos son parte de la herencia y que son parte de la cera de Abraham. Una cosa sin sentido. Bueno, muy sencillo, hermano. Este pacto renovado es superior al primero, pero se refiere al servicio. Se refiere al poder que tiene este Cohen Agadol para siempre, comparado con los Kohanim de antes. Eso es lo que se refiere. No se refiere al pacto de Yod-Heh-Vah-Heh con Abraham. Se refiere al servicio arónico. El servicio del Cohen Agadol para siempre
para ser comparado con Melquisedec, es decir, Yahshua Melech HaMashiach, es superior al servicio arónico. ¿Por qué, Roy? Porque el servicio arónico no podía expiar pecado fecha. El de este Cohen Agadol para siempre, sí. Pero eso tiene unos requisitos. Eso no es una oración de fe y ya está listo. Y ahora voy a montar un culto en la iglesia que se llama Rumba, Son y Guaguancó. Y traiga su bebida y pague el descorche. Porque ya yo hice la oración de fe, ya tomo salvo toditos. No, mi hermano. No, eso funciona en las bacanales fiestas paganas de Roma, pero aquí no. Dice, porque este pacto ha sido dado como Torá, como instrucción, como enseñanza sagrada, sobre la base de mejores promesas. No quiere decir que las promesas de Yahshua sean mejores que las de Yod Hei Vav Hei. No dice que el pacto de la Torá fue desechado, fue abolido, y ahora hay un pacto nuevo que se llama gracia. No dice eso. Dice que el Brit Hadashah, es decir, el pacto renovado, es más útil. Kreiton, para los que les gusta el griego, Kreiton, el Strong número 2909, más útil, de mayor ventaja. No es que es mejor que el anterior, es de mayor ventaja. No significa que la Torah no sirve y que ahora Yahshua creó un pacto nuevo y superó al primero. No. Sino que este pacto renovado es el mismo pacto que se había roto, fue renovado por el sacrificio, por el holocausto del Goel, fue renovado con su propia sangre, pagó los pecados y renovó el pacto. Pero ese pacto renovado tiene un Cohen Agadol para siempre muy similar a Melquisedec. Y ese actúa mucho mejor y tiene mucha más ventaja y tiene mucha más utilidad que el anterior. Se refiere al servicio. Usted trae una palomita, usted trae una oveja, usted trae un toro y aquí vamos a expiarle los pecados. Pero este no. Este pide no que traigan una oveja, que traigan un cordero, que traigan un toro, sino que vengas tú. Toma tu madero, niégate a ti mismo y mantente siguiéndome. Es decir, que con esa ofrenda que Mashiach presentó delante del Eterno, llamado Goel, llamado Yahshua Ben Yosef, con esa sola basta y sobra. No hace falta más. ¿Es más ventajoso o no? ¿Es más útil que el anterior o no? Melquisedec transfiere a Abraham la autoridad de ese servicio. ¿Por qué? Porque fue de Abraham, de la cera de Abraham, que descendió Mashiach. Yahshua Ben Yosef nace de la cera de Abraham. Pero tenemos que entender que Abraham también era de la cera de Sem, porque el pueblo semita nace de ahí.
Por eso cuando a mí un judío me dice, no, tú eres Ben Noah. O sea, no, ustedes son hijos de Noah. No, eso es otra cosa, por favor. No tiene que ver con el judaísmo. Pues claro que no. Todos somos hijos de Noah. Porque todos los habitantes de este planeta descienden o de Jafet, o de Sem, o de Can. De Can. Todos los habitantes de este planeta descienden de uno de los tres hijos de de Noah. ¿O es que los judíos ortodoxos llegaron de otro planeta? No son Ben Noah. Entonces, ¿son hijos de quién? No son semitas, no son hijos de Sem, entonces son hijos de Noah. El tema es que no pueden explicar que Noah jamás le enseñó a sus hijos judaísmo. Y que Sem, nombrado Melquisedec, rey de Shalem, y Cohen Agadol de Shalem, jamás enseñó en su yeshiva judaísmo. Él enseñó Torah. Y su nieto Eber enseñó Torah. Y toda esa línea enseñó Torah. Y Abraham, a su hijo Yitzhak, no le enseñó judaísmo, le enseñó Torah. Y Yitzhak, a su hijo Jacob y a su hijo Esaf, les enseñó Torah, no judaísmo. Y cuando Abraham intentó enseñarle Torah a su hijo Ismael, Ismael dijo, no, yo me quedo con Hasatán. Tranquilo. A mí me gustan más los dioses de Egipto. De paso, yo tengo sangre del faraón. Yo no sé si usted sabía, pero Ismael, hijo de Agar, era nieto del faraón de Egipto. Porque Agar era hija del faraón. Y por ahí descienden todos nuestros primos árabes. No enseñaron judaísmo. Judaísmo nació en Babilonia. Y llegaron a reconstruir a Jerusalén con el Talmud debajo del brazo. Estas son las nuevas reglas ahora. La Mishnah, que por cierto, mi amado Abba Kadosh, en su infinita misericordia, me ha ordenado que comience a estudiar. Llegó el punto, llegó el momento en que el profeta comience a estudiar Mishnah, comience a estudiar Talmud, comience a estudiar Kabbalah. No me pelen los ojos. Porque para que el Eterno me use, como me ha usado para decodificar el código real hebreo y para decodificar muchas cosas de la Sagrada Torah, para él usarme para desmontar el judaísmo, la Kabbalah, la Mishnah, el Talmud y todo eso, tengo que conocerlo. ¿Sabes lo más tremendo? Que dentro del Talmud hay mucha Torah. Pero ya yo tengo la madurez, Baruch Hashem Adonai, para metérmele a ese monstruo. Ya yo tengo la madurez para caminar en un campo minado sin pisar las minas. Por eso les pido, por favor, que nadie se meta para ese terreno si no tiene la madurez espiritual necesaria. Que nadie se le ocurra jurungar esas zonas de minas. No se metan para allá. Ya yo estoy en eso. Yo tengo que conocer perfectamente a complejidad
y a plenitud la ley judía, para poder rebatirla con la Sagrada Torá. Créame que no es fácil. Una cosa es conversar con un pastor o un apóstol cristiano evangélico, o con un cura, un sacerdote católico, y otra cosa es conversar con un rabino, mi hermano, o con un judío de estos, ¿sabes?, extremistas, que ofenden y que... Pero cuando llega el momento, perdón, ya va. Vamos a hablar de la ley judía, vamos a hablar de la ley judía. Vamos a hablar de Mishnah, vamos a hablar de Mishnah. Porque el Talmud dice en el tratado, en el verso tal, en la página tal, en el capítulo A8 o en el tratado talmúdico, porque el Takanot o los Takanot dicen, pero esto no está en la Torá. ¿Dónde está eso en la Torá? Las prohibiciones de la Torá son una cosa y las prohibiciones del judaísmo son otras. Yo tengo que conocerlas. A ese nivel es que voy. Pero eso no es gratis. Eso no es porque a mí se me ocurrió, no, voy a empezar a estudiar Kabbalah. No, mi hermano. No. Es que necesito saber para poder entender y poder contrarrestar. Porque dentro de la Kabbalah también hay algunas cosas de la Torá. Pero aplicar, o sea, crear de la Torá algo diferente, mi hermano, trae maldición. Entonces yo no voy a estudiar Kabbalah para practicarla, sino para enfrentarla con Torá. ¿Dónde dice esto en la Torá? Búscamelo. No, porque el Talmud es... No, pero ya va, espérate. Búscame esto. Esta ordenanza de la Mishnah, búscamela. Aquí dice en la Mishnah que la Torá prohíbe esto. ¿Dónde está? Búscamelo. Pero si yo no conozco, ¿cómo puedo yo rebatir? Cercano está el día en que nos podamos reunir con nuestros hermanos mayores y con mucho amor, con mucho respeto. Mi amado, búsqueme esto en la Torá. ¿Dónde dice en la Torá esto? ¿Dónde dice que desenrollar un papel toalé en Shabbat viola el Shabbat? ¿Dónde lo dice? Moshe tiene que haber escrito eso. Si no está escrito allí, entonces lo añadieron. Y el que le añada a lo que está escrito en este libro, en esta Torá, o sea, en ese punto está el profeta obediente. Yo pensando que mi padre me iba a decir, agárrate unas vacaciones, hijo. Váyase aunque sea un fin de semana. Busque por ahí a la orilla de la playa un lugarcito que le presten para que vaya con su familia. Yo no sé si usted sabía, pero mi hijo Ángel Miguel va a cumplir 12 años. Y mi hijo Miguel Ángel va a cumplir 11. Y todavía no conocen la playa. Ellos nunca han ido a la playa. Ellos no saben lo que es el mar. Lo han visto puro por foto y video. Y entonces esperando yo, bueno, a lo mejor mi padre me da un fin de semana. O una semanita. Para reposar un rato y para poder entrar en comunión con él con más tranquilidad. Y de repente me dice, prepárate porque vas a comenzar a estudiar Talmud. ¿Qué? ¿Judaísmo? Sí. Mishnah, Kabbalah, Zohar. Oh. Abba.
Es que esta batalla es tremenda, viejo. Esto no es una batalla contra el imperio romano nada más. Esto es una batalla contra el imperio babilónico, contra el imperio egipcio, contra el imperio persa, contra el imperio romano y contra el imperio mesopotámico, hermano. Son 5 imperios. O sea, pero yo entiendo que yo solo no puedo. Por eso está levantando un ejército. Pero mañana, cuando nos toque conversar con nuestros hermanos mayores, nosotros tenemos que tener la altura, tenemos que tener el conocimiento y tenemos que tener la madurez. Y lo que le tarda a un judío aprender 50 años, bueno, a mí me lo van a enseñar en 50 meses. Tal vez menos. Así como en 8 años, en 8 no, pongamos en 4 años, él me ha otorgado el conocimiento equivalente a unos 30 años de estudio. En 4 años. Porque yo no soy ningún sabio. Yo soy un perolito de barro en manos de un alfarero perfecto. Y me dejo dar forma. Y no me quejo. Dice el verso 7. En verdad, si el primer pacto no hubiera tenido terreno para encontrarle defectos, no hubiera sido necesario un segundo. Aquí difiero de esta traducción. ¿Por qué? Porque no son 2 pactos. Es uno solo. Pero si lo veo desde la perspectiva hebrea, puedo entender que cuando habla de un primero y un segundo, no se refiere al pacto de Yod-Heh-Vah-Heh con Abraham. Se refiere al servicio. Al servicio, a la Avodah Hashem, pues. Al servicio arónico. Y está comparando los 2 servicios. El servicio nivel Aarón y el servicio nivel Mashiach. ¿Me explico? Por eso dice, en verdad, si el primer pacto, o sea, si la primera etapa de servicio no hubiera tenido terreno para encontrarle defectos, los defectos no estaban en la Torá. Los defectos no estaban en el pacto, los defectos no están en la instrucción del Eterno, sino en los seres humanos. ¿Por qué, Roe? Porque pecaban y morían, que es lo mismo que ocurre ahora. La gran diferencia es que Yahshua Melech HaMashiach es eterno, es inmortal, no puede pecar. Esa es la gran diferencia. Ahora, cuando dice no hubiera sido necesario un segundo, bueno, se supone que dentro del plan, con respecto a Mashiach, estaba el de asumir este nuevo nivel de servicio como Melquisedec, un nivel de Melquisedec, un nivel único e irrepetible, con 2 roles, mejor dicho, con 3, porque Melquisedec tenía en realidad 3 roles. Un rol monárquico, un rol como Cohen, pero tenía un rol profético también. Profético, esa era la voz del Eterno en ese momento en la tierra. Ahora, a Yahshua le pasa lo mismo. Él tiene un rol primero como Goel, pero luego asume un rol como Cohen Agadol, para ser comparado con Melquisedec, Cohen para siempre, asume el rol de Mashiach, que es la garantía de vida eterna para todo el que crea en él y vaya a través de la Yod-Heh-Vah-Heh, pero hay un rol profético también. Me en cuenta un rol profético, el rol monárquico y el rol como Cohen para siempre.
Entonces, si vemos aquí, no hubiera sido necesario un segundo, no se está refiriendo a un segundo pacto, se está refiriendo a un segundo nivel de servicio. Recuerden, fecha, transgresión voluntaria de la Torá en rebelión, en soberbia, en desacato, en desobediencia con conocimiento de causa, es un pecado por sinvergüenzura. Es rebelión contra el Eterno. Cuando estábamos en la Torá, cuando estábamos en la carne, las simples pasiones que fueron despertadas, ¿por quién? Por la ley. ¿Quién despierta el pecado? La Torá. Pero ¿quién da la salida para acabar con el pecado y retornar al Eterno? La Torá. Es un manual que te dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora, si tú declaras eso abolido, bueno, ya te declaras en anarquía espiritual y material. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en la iglesia. Porque esa gente entró en esa anarquía porque declararon la Torá abolida, y al no tener Torá, al no tener enseñanza, al no tener ley, al no tener instrucción del Eterno, se volvieron locos. Una iglesia sodomita. No significa que la Torá era mala, no significa que la Torá no servía, sino que hablando de los seres humanos, nuestro pecado fecha, nuestro pecado de muerte a propósito, nuestro pecado voluntario, nos motivó a decir: no vamos a guardar tus leyes porque te odiamos. Usted no va a escuchar eso nunca en ningún púlpito de ninguna iglesia evangélica, pero lo dicen de otra manera, pero lo dicen. Cuando un pastor o un apóstol manifiesta que la ley no sirve para nada y que la gracia es lo que va a salvar al mundo, está diciendo: a mí no me da la gana de guardar tus mandamientos, de guardar tu instrucción, porque te odio, porque tú no me has dado lo que porque yo he querido, ¿vale? Así que nos reímos de la ley, nos reímos de la instrucción del Eterno. ¿Y qué dice la instrucción? No cometan adulterio. No cometan adulterio, pues voy a adulterar. ¿Por qué? Porque lo odio. Porque esa ley es insufrible, esa ley nadie la puede cumplir. Y como al ser humano, cuando tú le dices: no te quiero ver con esa mujer, le mete 3 muchachos. Y cuando tú le dices a una mujer: no te quiero ver con ese hombre, al día siguiente consigue la puerta del cuarto abierta y el closet vacío. Se fue. Entonces, cuando agarran la Torá y dicen: no adúltero, no adulterio, vamos a adulterar. No asesinato, vamos a asesinar. No, esto es tremendo, mi hermano. Esto es tremendo. Ahora, si la Torá no dijera: no cometan adulterio, no hubiéramos cometido adulterio. Pero como dice: no adulterio, y nosotros los seres humanos, cuando no conocíamos Torá, estábamos en pecado fecha, entonces nosotros y nuestros antepasados y los antepasados de nuestros antepasados lo hicimos a pesar de que ahí decía: no adulterio.
La pregunta es, ¿conocíamos nosotros la Torá? No. Hay un pecado fecha con conocimiento de causa y hay un pecado sin conocimiento. Esa es la diferencia. Pecado es pecado, pero el que comete pecado a ciegas es digno de misericordia. Por eso el Eterno les permite a esos que vean. Aquí dice que lo que tú estás haciendo está mal. Entonces hazte Shubá, tefiláise de acá y retorna a este camino. No me da la gana. Bueno, no lo hagas. Pero ya de aquí para adelante eres un pecador fecha, pero por impiedad, con conocimiento de causa. Ahora vas a ser tratado o tratada de manera diferente. Te van a tratar como impío, como impía, no como cieguito, no como una persona ignorante de la palabra. Y eso sí es tremendo, mi hermano. Tremendo. Esto fue despertado por la Torá. Esto fue despertado por el poder de la palabra del Eterno, de la instrucción del Eterno. ¿Me explico? De eso es lo que está hablando aquí Clemente de Roma, en este pasaje. No es una deficiencia de la Sagrada Torá. No es una debilidad de la Sagrada Torá. Es una deficiencia y una debilidad del pueblo que tiene la Sagrada Torá en su mano. Eso es otra cosa. Quise aclararlo para que no quede duda de esto. Verso 8. Porque Yod-Hei Vah-Hei sí encuentra falta en el pueblo cuando dice, miren, los días vienen, dice Yod-Hei Vah-Hei, cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Yehudá un nuevo pacto. ¿Te das cuenta? Pero viste que sí dice nuevo pacto, pero perdóname. Todos en Israel, en el Israel bíblico, en el Israel del Eterno, somos considerados esperma físico de Abraham, cumpliendo de ese modo las muchas profecías acerca de la multiplicidad física. Ahora, la revelación acerca de las dos casas identifica absolutamente a los receptores de la sangre de Yahshua como Goel, como israelitas y por lo tanto como creyentes, que son tratados como hijos de la casa de Israel. Ahora, el pacto renovado, o Brit Hadashah, fue dado a Israel en ambas casas. Fue dado a Efraín, el reino del norte, y fue dado a Yehudá, el reino del sur. Yahshua predicó a Yehudá. Y luego, bueno, los emisarios que quedaron allí. Y Shaul Hatarsí fue encomendado para predicarle y llevarle las Besorot a Efraín por todo el imperio romano. Pero no a ninguna iglesia, no a ningún cristianismo, no a ningún paganismo evolucionado. Lo único que le fue dado a las iglesias del cristianismo fue un boleto de salida para que salgan de allí y retornen a Israel, que es lo que le estamos dando ahora. El Eterno les está haciendo una invitación a las fiestas Kadosh Kadoshim. No, vamos a celebrar Halloween. Nos estamos preparando para diciembre. Nos estamos preparando para todo lo que tiene que ver con el mundo. Pero el Eterno los está invitando. Les está extendiendo una invitación muy especial. Salgan de ahí, pueblo mío. Salgan de allí. Y retornen a mí. Retornen al Israel bíblico. Retornen a la sagrada y bendita Torá. Que, por cierto, incluye dentro de ella al Brit Hadashah. Entonces dice, no será como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos, por su parte, no permanecieron fieles a mi pacto. Los padres, los antepasados, no permanecieron fieles. Y entonces, Roe, bueno, aquí vemos que
Una vez más, vemos aquí que no había defecto con el pacto, sino con el pueblo. Es diferente, hermano. Una cosa es la Sagrada Torá y otra es el pueblo al cual se le entregó la Sagrada Torá. Cuidado, no permanecieron fieles a mi pacto. Así que yo, por mi parte, desistí de preocuparme con ellos, dice Jehová, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días. Casa de Israel es todo, las 12 tribus. Dice Jehová, pondré mi sagrada Torá, pondré mi instrucción, pondré mi ley, como le gusta ya a nuestros hermanitos en las iglesias llamar. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. ¿Pero quiénes son ellos? Bueno, todo aquel que haga teshuvá, tefilá y sedaká y retorne al Eterno a través de Yahshua. A esos le van a grabar la Torá en su mente y en su corazón. Pero no a cualquiera. No. A mi pueblo, dice el Eterno. Ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos ni a sus hermanos diciendo, conoce a Yod-Heh-Vav. Es decir, no van a haber maestros de Torá como lo hay ahora. No van a haber Roe, no va a haber un Moré. No va a haber nadie que salga por una radio diciendo, hagan teshuvá, tefilá y sedaká y retornen al Eterno. Pero Roe, ¿por qué? Mi hermano, lo que se está diciendo aquí es, oye, ¿estás casado? Oye, ¿tú conoces al Eterno? Oye, ¿tú conoces la Torá? ¿Tú sabes cuáles son los mandamientos? ¿Sabes cuál es la instrucción del Eterno? ¿Tú vivificas Torá? Eso no va a ser necesario, hermano. Porque todos los que vamos a estar en ese Shabbat milenial, ya pasamos la prueba. Nosotros vamos a estudiar Torá y a vivir Torá con el Marán, Yahshua Melech HaMashiach. No va a haber más maestros. Ahora, en esa relación íntima, como te estoy poniendo este ejemplo, que le digan a una persona, oye, ¿tú estás casado? Sí. Ah, bueno, ven para que conozcas a tu esposa. O que le digan a una mujer, como es el caso de Israel, que es la novia, oye, ¿ya estás casada? Sí. Ah, bueno, ven para presentarte a tu esposo. ¿Qué es eso? ¿Tiene algún sentido eso? No dice que no se va a enseñar Torá. No dice que no vamos a estudiar Torá. Sino que no tendrán que decir, ven para que conozcas a Yod-Heh-Vav. Ven para mostrarte la verdad. Ven para presentarte a Yahshua Melech HaMashiach. Eso es lo que dice. No va a haber necesidad. Entonces viene el Hasatán y le dice a alguien, bueno, ¿te das cuenta? Tú no tienes por qué reconocer a ese profeta, ni tienes que reconocer a ese Roe. ¿Por qué? Porque la palabra dice que ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos ni a sus hermanos, diciendo, conoce a Yod-Heh-Vav. Ah, pero espérate, Hasatán, hazme un favor, ¿me puedes completar el verso, por favor? Léemelo completo. No, es que con eso basta. No, a mí no me basta con eso. Dice, ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos ni a sus hermanos, diciendo, ven y conoce a Yod-Heh-Vav, porque todos me conocerán. Entonces, ¿cómo puedo yo presentarte a tu esposa si ya estás casado con ella, vale?
¿Cómo puedo yo presentarte a tu esposo si ya estás casada? Dice, desde el menos importante hasta el más importante, hasta el más grande de ellos. Desde los niños hasta los ancianos. Porque seré misericordioso para con sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Yermayá Anabí, que usted conoció como el profeta Jeremías, capítulo 31, verso 31 al 34. Nunca más me acordaré de sus pecados. Pero eso no es en este mundo. Eso es en el venidero. Eso no es en Venezuela, eso es en Bene Shalem. Aló. Verso 13. Al usar el término nuevo, él ha hecho al primer pacto viejo y algo que se está haciendo viejo, algo en el proceso de envejecimiento, está en camino de desaparecer completamente. ¿Qué dice un pastor cristiano? Ahí está clarito. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pacto viejo, pacto nuevo. Ley y gracia. La ley desaparece porque se puso vieja, se puso fea, ya no sirve, ya hiede, y ahora es el pacto de la gracia, que es completamente nuevo. ¿Después de quién? Después de Cristo. Déjeme decirle algo. Lo que hay que entender con la perspectiva hebrea es que en estos dos capítulos se ha estado hablando del servicio. Capítulo 7 y capítulo 8. Por eso no sé si lo dije, pero lo voy a decir. Póngale la lupa a estos tres capítulos, el 7, el 8 y el 9. Póngale la lupa, porque aquí hay demasiada información revelada. 9, 8, 7. Se está hablando es del servicio, no de la Torá. Se está hablando de la Avodat Hashem, del servicio arónico y el servicio de Mashiach, del Cohen Agadol Aarón y del Cohen Agadol para siempre, para ser comparado con Melquisedec, Yahshua Melech HaMashiach. Y no podemos salirnos de ese contexto. No debemos hacerlo. Si nos salimos de ese contexto, hermanos, es muy tremendo. Esa expresión de que se está haciendo viejo no habla de la Torá, no habla de la instrucción del Eterno, habla del servicio arónico. El templo estaba en pie y la tribu de Leví estaba ministrando en el templo. Los hijos de Aarón como Coanim y los levitas, todos de Leví. Ahora, ese servicio en el templo fue el que se envejeció y ese servicio era el que se ministraba en el templo. Ahora, hoy en día, incluso cuando se escribió esta carta, ya el templo de Jerusalén no existía. Ya el servicio arónico levita no existía. No hay templo, no hay tribu de Leví, porque está en la dispersión y está desapareciendo. ¿Lo ves? Mis amados, esto es una profecía. Y eso lo dijo el propio Ribi Yahshua. Ves ese templo, ves esos edificios hermosos, ves la belleza de eso. Te puedo asegurar que no quedará piedra sobre piedra. Él lo anunció, la destrucción del templo. Pero cuando destruyen el templo, por orden del Eterno, Yod-Heh-Vah-Heh, y era para que no quedara lugar, para que siguieran con lo mismo. Eso tenía que desaparecer. Por eso dice el verso 13, y algo que se está haciendo viejo, algo en el proceso de envejecimiento, está en camino a desaparecer completamente. Se refiere al servicio arónico. Pero no puede pensar, a menos que, un indocto, pues por supuesto, una persona que no conoce
la perspectiva hebrea y no tiene la revelación de Yahshua, va a decir, no, mira, aquí está clarito. El pacto viejo ya pasó, ahora es el nuevo. ¿Ve? Porque Cristo vino, quemó la Torá, quemó la Ketubá del eterno Yod-Heh Vah-Heh, y ahora implementó un pacto nuevo. ¿Sí? ¿Y quién es Cristo para hacer eso? ¿Quién es Jesús? ¿Quién tiene la autoridad para quemar la Ketubá de Yod-Heh Vah-Heh? ¿Quién puede decirme a mí que quemando una Biblia acaba con la Torá? ¿Quién puede decirme a mí que quemando una Ketubá puede acabar con el matrimonio que se va a llevar a cabo en los próximos días? Nadie. Entonces, no hay que ser profeta, hermano. El templo fue destruido. La tribu de Leví esparcida por las naciones del mundo. Goyim, naciones. Y todo, incluyendo el templo y todo lo que estaba adentro, menos la Torá, por eso no estaba ahí. Cuando destruyeron el templo estaban todos los instrumentos, estaban todos los utensilios, menos el arca de la alianza con la Torá adentro. Pero todo lo demás desapareció completamente, tal como lo está anunciando aquí el escrito de Hebreos, verso 13 del capítulo 8. Repito, no te dejes engañar más nunca en la vida. Al usar el término nuevo, Él ha hecho el primer pacto viejo. El pacto con Leví, ese pacto arónico, no el pacto con Abraham. Y algo que se está haciendo viejo, algo en el proceso de envejecimiento, está en camino a desaparecer completamente. Ahora, si fuese como dicen los pastores y los apóstoles cristianos evangélicos, que se puso viejo el pacto y tuvo que cambiarse por uno nuevo, que es mejor, entonces el cristianismo hubiese hecho de este mundo un paraíso. Pero no solamente es que no lo hizo un paraíso, es que lo convirtió en un infierno. ¿Y saben como consecuencia de qué? Del pacto de la gracia, que inventaron allá en Roma y que los seres humanos se lo tragaron completico. El famoso pacto de la gracia. Ahí tienen los resultados de la gracia romana. Lo más tremendo es que los propios que enseñan el pacto de la gracia y que lo defienden, están ahora en desgracia. Eso es lo más tremendo. La invitación sigue ahí. El Eterno es paciente y fiel a su palabra. Toda Rabá, mi amado Abba Kadosh, por esta hermosa palabra del día de hoy. Te damos toda la gloria, honra y honor en el nombre de tu amado Hijo Yahshua Melech HaMashiach, Ben David Ben Elohim, y ponemos en tus manos, Padre mío, todo lo que está aconteciendo, tanto en esta nación como en el mundo entero. Estamos viendo el desarrollo en carne viva de tu palabra profética. Y todo lo que está ocurriendo ya fue anunciado. Y lo que viene también fue anunciado. Nadie podrá decir que tú no lo hiciste, porque tú eres el único que puede controlar la naturaleza. Que sea tu voluntad y no la nuestra, mi amado Abba Kadosh. Guarda tu pueblo, donde quiera que se encuentren. Guárdalos, porque todas las manifestaciones de poder infinito que tú nos estás dando es para colaborar con el Teshuvá, Tefilá y Sedaká de este pueblo rebelde, de los dirigentes religiosos y de los dirigentes gubernamentales. Es para que ellos reaccionen, para que ellos comprendan que aquí el único que tiene poder eres tú, mi amado Abba Kadosh. Que lo que el hombre hace en 1000 años, tú lo deshaces en un segundo. Que puedan reconocer que no son nada sin ti, que no representan nada sin ti, que están sirviéndole al Hasatán, unos porque no te conocen y otros porque no les da la gana de reconocerte. Sea usted
reajustando la columna, como usted mismo me lo dijo, de este planeta y de esta humanidad, porque ciertamente falta muy poco para la segunda venida de su amado Hijo Yahshua Melech Mashiach. Y claramente, como lo dijo usted en su palabra profética, Boanerges, una vez que se haya cumplido todo lo que te estoy diciendo, por lo menos ellos sabrán que un verdadero profeta mío caminó entre ellos. Todarabá, mi amado Abacadosh. Todarabá. Amén. Ve amén. Bien, mis amados hermanos, en gozo y alegría, porque nuestro amado Abacadosh en este mes nos regaló 7 Shabbatot. Y estamos en el año de las trompetas. Este es el año de los shofarot, previo a la entrada en los 7 años de la gran tribulación que comienzan en Yom Teruah del año que viene. Y apenas está comenzando el año de las trompetas, y mire cómo vamos. Solo tenemos 15 días de que comenzó el año de las trompetas. Y mire todo lo que ha ocurrido aquí. Lo importante es que los shofarot siguen sonando. No solamente en Venezuela, en muchas partes del mundo se están escuchando los shofarot. Que el hombre, en su infinita necedad e ignorancia, reconozca que el único que puede salvarlo es Yod Hei Vav Hei a través de Yahshua Melech Mashiach. De lo contrario, seguiremos viendo este espectáculo de derroche de poder y de gloria y majestad que el Eterno está haciendo sobre esta tierra. No hay nada que puedan hacer. Fuera de ahí, no hay nada. Nada. No hay fuerza, no hay poder en este planeta que pueda evitar esto que está ocurriendo. No hay para dónde correr, no hay para dónde huir, no hay dónde esconderse, porque a donde quiera que vaya el malvado, el rashá, donde quiera que vaya el apicoro, donde quiera que vaya el que niega la Torá, donde quiera que se meta el que niega Yahshua, donde quiera que se vaya el que niega Yod Hei Vav Hei, se lleva el ticún con él. Así se meta 1000 metros bajo tierra, el ticún va con él. Tómenlo en cuenta, los necios que gobiernan este planeta. Tomen en cuenta lo que el Eterno dice por la boca de su profeta, si es que quieren salvarse del Geinom. Shalom, shalom para todos mis amadísimos hermanos y hermanas. Les amo muchísimo.